siendo estimulados por la forma de pensar y hacer de otras personas, ya sea desde un aspecto político, como puede ser un gobernante, como puede ser del aspecto laboral, como puede ser algún líder, como puede también de ser ecosistemas mucho más pequeños, como puede ser la familia. Entre lo que es para nosotros una creencia y la validamos como un hecho real, con carencia de evidencia, y cuando también nosotros podemos ver esto también como los hechos como tal, donde hay datos, evidencia, que podemos reflejar el resultado que se está manifestando. Hola, ¿qué tal? Esto es Un Café para Conversar. Mi nombre es Orlando. A veces no somos conscientes de la capacidad que nosotros podemos tener para influir en otras personas. A veces tampoco somos conscientes de cómo nuestra manera de ver las cosas podría influir en personas cercanas a nosotros. A veces incluso personas que no son tan cercanas a nosotros. Y no solo pasa a nivel laboral, puede pasar esto en el colegio, por ejemplo, con los estudiantes. De hecho, hay experimentos, hubo un experimento que se hizo hace muchos años, en donde dividieron un grupo de estudiantes, niños, en donde el profesor se encargó de él como figura autoritaria o figura de autoridad, dividir los grupos y comenzar a motivar a unos diciéndoles que eran muy buenos estudiantes y a otros diciéndoles que no eran tan buenos estudiantes. Como resultado, se dieron cuenta que a los niños que se les motivó y se les influenció a ser mejores estudiantes, tuvieron muchos o un considerable aumento de sus calificaciones, mientras que los otros fue todo lo contrario. Y esto habla de la importancia que tiene cómo nosotros nos referimos a otras personas. Y sería chévere un poquito hablar sobre lo que es una opinión y lo que es un hecho. Y obviamente cómo nosotros transmitimos los hechos y las opiniones también. Y digo por esto porque a veces no somos conscientes entre lo que es para nosotros una creencia y la validamos como un hecho real, con carencia de evidencia. Y cuando también nosotros podemos ver esto también como los hechos como tal, donde hay datos, evidencia, que podemos reflejar el resultado que se está manifestando. Pero una cosa es el resultado, otra cosa también es cómo nosotros vemos el resultado y cómo transmitimos la información. Creo que esto es muy valioso a la hora de nosotros comunicar a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, a el rol que nosotros desempeñemos, ya sea de manera oficial o no, como puede ser una autoridad en el desempeño laboral, como puede ser una autoridad en el ámbito académico, como también puede ser esas autoridades que sin haber un título de por medio se podría decir que las personas lo consideran o lo ven como una autoridad. En mi proceso de transformación, yo me he podido dar cuenta cómo ha influenciado mi manera de pensar hacia mí mismo, cómo puedo percibir los hechos y obtener la información de manera distinta y que esto no me lleve a huecos oscuros o que me lleve al autoataque, sino que más bien me lleve a la autocompasión, digamos, llevado esto de la mano, y que esto también me lleve a identificar qué debo mejorar. Yo algo que hago muchísimo énfasis en cada episodio es en la mejora continua. Creo que es valioso, creo que es importante. La mejora continua, pues lo que estamos haciendo hoy, considero que lo podemos hacer mucho mejor y también considero que esto que estamos haciendo el día de hoy
quizás mañana quede obsoleto y que nos toque reinventarnos para tener una manera ecológica y que nos dé resultados óptimos con lo que nosotros estemos desempeñando en el momento presente, ya sea un futuro presente o en este momento. Pero viendo esto, o por lo menos desde mi ejemplo, viendo cómo esto ha influenciado en mi forma de pensar, en mi forma de ser y hacer, cómo esto puede influenciar también en la manera de cómo nosotros podemos condicionar el comportamiento y cómo nosotros podemos condicionar la manera de pensar de unas personas. No sé si te ha pasado que has conversado con alguien, que tuviste una conversación años atrás y en algún momento te dice, ¿recuerdas aquel momento que me dijiste tal cosa? Esto me cambió, ya sea para bien, ya sea para mal. A veces para hacer algo, a veces para dejar de hacer algo. A veces para construir, a veces para destruir a la misma persona. Y creo que es valioso cuando se trata de los sueños de una persona, cuando se trata de lo que la persona quiere ejercer para su vida y que al final somos parte de un ecosistema. En ese ecosistema hay otras personas, en donde nosotros influenciamos a las personas y a la vez nosotros, como una especie de vaivén y de sinergia, estamos siendo estimulados por la forma de pensar y hacer de otras personas, ya sea desde un aspecto político, como puede ser un gobernante, como puede ser del aspecto laboral, como puede ser algún líder, como puede también de ser ecosistemas mucho más pequeños, como puede ser la familia. Y esa manera de pensar que nos estimula a nosotros sin darnos cuenta, estimula a las personas que estén a nuestro alrededor. Y es por eso cuando yo comencé a estudiar programación neurolingüística y comencé a estudiar todo el proceso de desarrollo personal, con el coaching, con la hipnosis, como terapia, el mindfulness, que creo que ha sido una herramienta, una de las más poderosas que yo he podido encontrar para mi vida y que me pude dar cuenta cuando yo comencé en este proceso de estudiar, digamos, el lenguaje corporal. Creo que es un tema sumamente importante a la hora de comunicar y a la hora de nosotros tener escucha activa. La escucha activa, aunque hablamos del sentido auditivo, también estamos hablando de un aspecto visual, pues nosotros estamos no solamente escuchando, observando, mejor dicho, desde la escucha, sino también estamos observando desde nuestro lenguaje. En mis inicios, yo debo confesar que yo comencé con la intención de ser un poco invasivo, investigar qué había más allá de las palabras de la persona. En el proceso, al identificar y comenzar a observar mi propio ego, que aunque suene un poquito separado, va muy de la mano, comencé a identificar la importancia que tiene el ego en un ser humano y la importancia también que tiene el dominio del ego. Cuando el dominio y a la vez la aceptación del ego, aceptar obviamente nuestras luces, como también nuestras sombras, cómo esto nos puede ayudar a ser mejores personas, o mejores seres humanos, o mejores profesionales, o cualquier aspecto que estés trabajando en tu vida. El punto es que cuando yo comienzo a comprender a las personas a un nivel mucho más profundo, entender el lenguaje no a nivel superficial, sino desde el metalenguaje, desde la parte interna, de que quizás se está transmitiendo un mensaje, pero ese mensaje por debajo tiene un mensaje totalmente distinto, a veces opuesto, a veces dual. Cuando llegas a ese punto, por lo menos cuando yo llegué a ese punto, comencé a darme cuenta que la importancia que tiene identificar estas cosas para construir a las personas. Cuando comenzamos a trabajar en el área del desarrollo como seres humanos, en el área del desarrollo personal, comenzamos a darnos cuenta que dominar a otras personas está muy mal, que el poder podría estar muy bien, viendo desde la observación que se tenga. Una cosa es de tener el poder para ejercer autoridad en otra persona o ejercer poder
para disminuir, reducir el ego de otras personas, que por cierto es muy importante cuidar, sostener, mantener y elevar el ego de otras personas. Lamentablemente se ha tergiversado el término del ego a un lenguaje más coloquial y las personas hemos comenzado a ver el ego como aquellas personas que tienen características individualistas y que a la vez podrían ser yoístas y que no son, y que a la vez podría sesgar y podría alejar los términos reales del ego y la importancia que tiene para el ser humano como personas, como la máscara que nosotros nos colocamos cada día según el arquetipo que nosotros necesitemos para lo que nosotros vayamos a hacer. Y es ese juego en el que nosotros podemos identificar que nosotros usamos una máscara y a la vez otras personas usan una máscara, y ese lenguaje puede ejercer y distanciarnos y alejarnos y distorsionar lo que realmente está sucediendo en una situación. El punto es que al darme cuenta de todo esto pude comprender la importancia que está ver los individuos como seres importantes, como seres, lo que son seres que requieren mantener su individualismo y a la vez comprender que son parte del colectivo. También verlo desde términos de que mi comprensión de las cosas como igualdad, porque para mí ser consciente de que mi manera de pensar es mi manera de pensar y que la manera de pensar de otros es igual de valiosa, eso me hace tener la compasión suficiente para comprender que lo que la persona dice es importante, que esa persona es igual de importante que yo y que mi tarea a la hora de yo aportarle a otras personas es desde el construir. Entonces yo vengo y agarro todos estos elementos, como es el lenguaje el análisis del lenguaje corporal, el análisis del metalenguaje como tal, para comenzar a construir, porque siento que entre más comencé a comprender a otras personas, comencé a comprenderme a mí mismo, y eso me dio como una apertura, vuelvo y repito, a ser compasivo y a comprender que el poder es la capacidad de hacer, de gestionar y de crear, tanto positivamente como negativamente. Simplemente en mi proceso elegí que fuese para la construcción de hechos reales, genuinos, que aportaran valor a las personas y que a la vez me hizo también ser consciente de la importancia que tiene el lenguaje y el mensaje que a veces nosotros le damos a otros. Y eso me generó un interés genuino por comprender si lo que yo estaba pensando era solamente mi manera de percibir la información que yo estaba recibiendo de mí mismo, o si esto era un hecho genuino. Y sí, hay muchísimos estudios que sostienen que, bueno, imagínate, hasta en el mismo, se puede influir hasta en la misma naturaleza, cómo nosotros le hablamos, desde qué emoción nosotros estamos hablando. Hay que recordar también que la influencia del mensaje que nosotros damos, un gran porcentaje va en la entonación y un mayor porcentaje va en nuestro lenguaje corporal. Entonces, a la hora de nosotros comenzar a usar todos los elementos para nosotros construir desde la conciencia, podemos identificar que el hecho de ser una autoridad conscientemente nos puede ayudar a ser líderes transformadores, ser un líder que le dé apertura al individualismo, a la apertura a resaltar la identidad de una persona, y también a que esta persona pueda sentirse empoderada, que esta persona también pueda sentirse que es valiosa, que es importante, y que las habilidades que esta persona tiene se podrían incrementar, que las cosas que esta persona quiere se pueden cumplir. Y ese rol tan importante que nosotros podemos ejercer desde la conciencia, desde ejercer, que nosotros podemos ejercer desde la conciencia, desde la apertura a la
em, esta autoridad o este liderazgo de manera consciente, donde podamos elegir, escoger bien nuestras palabras. Y es un proceso consciente y que a la vez, para mí, algo que es súper reflexivo es cuando yo estoy crítica, en los momentos que critico, en los momentos que yo veo las cosas que no me gustan de otra persona, sin darme cuenta, estoy juzgándome a mí mismo, así como cuando motivo a otras personas, me estoy motivando a mí mismo. Pues nosotros vivimos en un mundo consciente, pero también vivimos en un mundo inconsciente. Muchas cosas de las que nosotros decimos son reflejos de nuestra manera de percibir las cosas, y también de eso tiene un poquito de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Y me parece valiosísimo tomar esto y ser muy consciente de lo que nosotros decimos, pues a veces cuando nosotros hablamos estamos hablando sobre nuestra manera de ser, que quizás la queremos ocultar, pero nuestra sombra, cuando somos conscientes de ella y otras personas son conscientes de ella, nos podemos dar cuenta que constantemente nosotros las estamos manifestando, así como manifestamos nuestras sombras, manifestamos nuestras luces. Y que qué importante es esto cuando nosotros queremos aumentar nuestra conciencia, cuando nosotros queremos alcanzar alguna meta, conquistar algún sueño. Y es valiosísimo para el aporte que nosotros podamos tener a otros seres humanos. Algo que me gusta recalcar mucho también es el hecho de que la mejor manera para nosotros construir un mundo mejor no se hace a través de ponerse el mundo en los hombros y cargar con ese peso, sino en ser consciente del mensaje que nosotros estamos dando a nuestro alrededor, y si estamos ayudando a construir o a destruir otras personas, otras situaciones, otros entornos. Em, pues eso de manera sinérgica va a propagar y va a generar que hayan otros y más se sumen agentes de cambio para la transformación. Creo que es valiosísimo, creo que es también muy importante, porque hay cosas que nosotros hacemos que son penadas por la ley, pero hay otras cosas que no somos conscientes que podrían destruir a otras personas. Y el simple hecho de ser consciente de esto, podríamos hacer las cosas distintas de una manera mejor. Y es importante también sostener el mundo actual que nosotros vivimos. Un mundo en donde esto que estoy diciendo podría ser un acto de que evidencia los hechos de que los seres humanos como individuos funcionamos y que pensamos de manera individual, y que eso no está mal, que no está mal. Debemos pensar de manera individual para nosotros poder construir cosas mejores, y que al final poner a otras personas por delante de nuestra propia integridad está en contra de lo que podría ser incluso nuestra propia naturaleza. También soy muy consciente, o es muy necesario decir, que nosotros como seres humanos también eh, pertenecemos a un colectivo, y este colectivo es muy importante. Nosotros como individuos nos transformemos para crear colectivos que sean valiosos, que sean importantes y que construyan un mundo mejor. Y lo podemos hacer desde cualquier situación, simplemente desde la toma de conciencia de qué personas nosotros somos autoridad, y o ejercemos influencia, y cómo nosotros estamos transmitiendo el mensaje a esas personas, ya sea esposo, esposa, ya sea mamá, papá, hijos, ya sea en el ámbito laboral, desde la posición que nosotros estemos ejerciendo, ya sea de liderazgo,
que sea bajo un contrato o no, porque no necesariamente un cargo define la capacidad de liderar de una persona. Yo he conocido personas muy influyentes que no necesariamente estén en cargos de poder, y que qué bueno es también cuando nosotros somos conscientes no solamente de esto, sino cuando realmente nosotros, a la hora de nosotros manifestar, aprendamos a comunicar. Al final nadie nos ha enseñado, o por lo menos al menos que vengas de padres líderes o de padres que tengan esta conciencia, no, pero cuando empezamos a ejercer algún tipo de posición, ya sea desde la postura de papá, ya sea desde la postura de mamá, de hermano mayor, a nadie nos enseña a usar un lenguaje adecuado o una manera de liderar adecuada, una manera de que se consigan los resultados, pero que a la vez se prevalezca la integridad de un individuo, que este individuo a la vez va a ser parte de un equipo, y que la sinergia es sumamente importante. Por eso creo que lo he repetido tanto, y, y lo valioso que es esto sobre la capacidad que nosotros tenemos de influenciar. Porque aunque no lo creamos, aunque no lo pensemos, todos tenemos la capacidad de influenciar y constantemente lo estamos haciendo. Recuerda suscribirte, recuerda darle like y déjame un comentario. Esto es Un Café para Conversar. Te agradezco que estés el día de hoy aquí. La verdad, esto para mí es muy importante, es muy valioso, y es mucho más valioso poder hablar contigo. Te recuerdo que en un par de semanas comenzaremos a subir episodios en los que estaremos ya en modo entrevista. La verdad es algo que me tiene sumamente emocionado. Y bueno, nada, hablando de esto, bueno, la idea es aportar mucho más valor a, a ustedes y a mí mismo a través de la experiencia y el conocimiento de otras personas. Eso para mí es genial, aprovechar la sabiduría de otros y poder transmitirlo para ejercer esta influencia de manera positiva. Y que solo te pediría eso, y espero que disfrutes este inicio de semana. Esto fue Un Café para Conversar, y hasta luego.